Caminando con Cristo. Dirección y presentación Mélida de Gómez. Licencia 6580 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Sean todos bienvenidos a su programa Caminando con Cristo. El que camina con Cristo camina seguro y nunca se va a extraviar, porque el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través del Señor Jesucristo. Por eso en la Biblia encontramos una sentencia muy tremenda para las personas que mientras están vivas aquí en la tierra, desprecian el llamado del Señor. ¿Y cuál es el llamado del Señor? Dice, venid a mí, todos los que estén trabajados, cargados, enfermos, preocupados, desesperados, en cualquier situación difícil. Venid a mí, que yo los haré descansar. Y también hemos escuchado de día y de noche a través de CMB Televisión, de la cadena radial auténtica, hoy en día de las redes y de todos los medios que Dios le da al ser humano para que escuche la palabra, para que reciba enseñanza y no se vayan a perder. Porque la Biblia dice, Dios no quiere que las almas se pierdan. De tal manera amó Dios al mundo, al ser humano, que envió lo más valioso que Él tenía, su Hijo, el Señor Jesucristo, para que viniese, derramase su sangre en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cuántas personas se van a condenar? No porque Dios no les haya dado oportunidad. A todos Dios da oportunidad. Y más en este tiempo final en el cual estamos. Mientras otros están llenos de miedo. Mientras otros cerraron sus iglesias. Mientras otros están amedrentados. Mientras otros están encerrados. Nosotros, gloria a Dios, estamos en campaña. Es que eso es lo que toca, hermanos. Valorar, apreciar y aprovechar. Felicitamos a cada hermano, cada pastor de Centro Misionero Bethesda, allá en Villavicencio, Los Llanos, Casanare, porque de todos esos lugares vinieron. Y podíamos, hermanos, leer la palabra donde el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Oh, y empieza uno, hermanos, a darse cuenta qué clase de siervos, de pastores, hermanos, habían y hay hasta el día de hoy. Vamos a leer Juan, capítulo 10, el versículo 11. Lo que el Señor Jesucristo dice, ordena, enseña. Por algo el Señor nos dice en su palabra. Si alguno dice que es de Cristo, debe andar como Cristo anduvo y debe hacer las cosas que Él hizo y aún cosas mayores. Eso es lo que estamos aquí en el Centro Misionero Bethesda del Norte estudiando los días domingo. No porque en los otros días no haya doctrina, no haya enseñanza. Todos los días. Dios nos guarde, hermano, de decir que somos cristianos, pero vivimos como se nos dé la gana. La Biblia dice que si alguno dice que es de Cristo y no vive la vida de Cristo, no obedece la palabra y no sigue su ejemplo, es un mentiroso. Y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. ¿Y cuántas personas mentirosas? ¿Cuántas se van a ir para el infierno si no se corrigen, si no se arrepienten? Mire aquí lo que dice. Y pudimos, hermanos, tratar todos estos temas con los pastores. Y por eso anoche nos reíamos y le dábamos gracias al Señor. Porque la misma gente de esa ciudad decían, oiga, pero ustedes son diferentes. Mientras otros pastores cerraron las iglesias, ni siquiera las han abierto todavía.
Ustedes en plena campaña, en un lugar de puertas abiertas, en un lugar donde no se le prohíbe a nadie que vaya, sino por el contrario, enseñando la palabra para que acepten la invitación. El que viene a Cristo no le echa fuera. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Aunque vuestros pecados fueren negros, verdes, rojos, del color que sea, la sangre de Cristo los emblanquece como la nieve, como la blanca lana. ¿Y cómo nos gozamos ver la gente pasar adelante al altar a convertirse? Ver la gente recibiendo sanidad y así sucesivamente. ¿Y cómo nos gozamos? Juntamente con el pastor Enrique, mi persona y todos los pastores de esa zona, viendo y leyendo, por ejemplo, esto. Dicen: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesucristo, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ese es el verdadero ministerio, trabajo y mandato y propósito y llamamiento para lo cual el Señor nos tiene en esta tierra y en estos últimos tiempos. Qué bendición, qué honor ser los obreros de la última hora. En la Biblia nos habla de los obreros de la última hora. Unos obreros salieron muy temprano a trabajar, pero era el mediodía y hasta la tarde y no habían hecho nada. Envió a otros, tampoco, pero los de la última hora, hermanos, en una horita hicieron lo que los otros no hicieron durante un día. Y el Señor, que es justo, fue a pagarles a todos. Y los que no habían hecho nada se pusieron bravos. ¿Y por qué a estos se les va a pagar lo mismo que a nosotros? Si nosotros hemos trabajado todo el día. ¿Cuál hemos trabajado? Seguramente pusieron a pereciar. Y eso que cuando eso no habían celulares ahí, se pusieron a chatear, dicen por ahí. Oh, hermanos, por favor, que el Espíritu de Dios sea abriendo el entendimiento a todos, hermanos, hermanas, líderes, servidores, pastores, pastoras, porque tenemos que entregarle cuentas al Señor. Y si alguien se pierde, porque no les predicamos, no les enseñamos, no les advertimos, los domingos en la tarde, aquí en el Centro Misionero Bethesda del Norte, carrera 53D, número 127D07, estamos viendo el testimonio de 3 varones que fueron honrados por Dios. ¿Y por qué fueron honrados por Dios? Porque recuerde que Dios honra a los que le honran. Y cuando yo leí personalmente Ezequiel capítulo 14, versículo 12 en adelante, y habla de estos 3 varones, dice: si yo enviare peste, hambre y destrucción sobre la tierra,
Y estos tres varones, ¿cuáles? Noé, Daniel y Job. Si estuvieran, dice, ellos únicamente librarían sus almas, sus vidas. Los demás, ahí sí que entre el diablo y escoja. Tremendo. Y recordando lo que acabamos de leer, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice acá, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Ellos únicamente librarían sus propias vidas. De tanta estima fueron esos tres varones. Y les contaba que el día domingo en la tarde, que el día domingo tenemos dos reuniones hermosas. En la primera estamos viendo el ejemplo, el testimonio del Señor Jesucristo. Y dice, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El que dice que es cristiano y no vive, no hace lo que Cristo hizo, es un mentiroso. Y los mentirosos se van para el infierno. Esos temas lo estamos estudiando el domingo en la mañana, en el primer culto que comienza desde las 8 hasta las 12. Y en la tarde estamos viendo el testimonio de estos tres varones, Noé, Daniel y Job. Vamos hasta ahora viendo cómo vivió Noé, estando en medio de una generación mala, perversa y corrupta. ¿Sabe cómo vivió Noé? Hermanos, resplandeció, aunque estaba en medio de una generación mala, perversa y corrupta. No se dejó contaminar. Y por eso, por su testimonio, por su fidelidad, por su sinceridad y por muchas otras cosas más, halló gracia delante de Dios. Y dice la palabra que como en los tiempos de Noé, así son estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, estimado hermano, estimado pastor, pastora, ¿cómo es nuestro testimonio en estos tiempos finales? Asalariados, vieron venir al enemigo y salieron corriendo y dejaron las ovejas para que el lobo se las trague. Recuerde, ¿por qué llegó David a ser el rey David? Desde pequeñito. Y se lo dijo a Saúl. Saúl siendo rey, grandotote y muy armado. Y David siendo un muchachito, sacado de detrás de las ovejas, pero con un celo en el corazón, con un amor por las cosas de Dios. Y cuando vio a aquel filisteo, incircunciso, blasfemando contra Dios, tuvo celo. Y dijo, ¿cómo es posible que este incircunciso hijo del diablo blasfeme el nombre de Dios? Y fue cuando dijo, yo voy y peleo con él. Yo voy y peleo con él. ¿Y qué le dijo el mismo rey? No, muchacho, usted no puede hacer nada. Mira, hay gente que ni hace ni deja hacer. No le pongamos cuidado a esa gente que solamente, hermanos, sirven de piedra de tropiezo. Hay de aquel que se preste para ser piedra de tropiezo. No, usted no puede. Es que ese es un hombre de guerra. Me gusta lo que David, siendo un jovencito, dijo, yo cuidaba las ovejas de mi padre. Y cuando venía un león, un oso, un lobo, a quitarme alguna oveja, yo corría tras él y le echaba mano y lo despedazaba. Fuese león, fuese oso, lo que fuera, libraba las ovejas. ¿Ah? Por eso Dios lo puso como rey. ¿Cómo estamos todos? Y especialmente los pastores.
frente a la palabra de Dios. ¿Eres un asalariado que en este tiempo de pandemia y de todo vio venir y fueron los primeros que salieron corriendo? Que ni sus propias iglesias han abierto. ¿No les duele en el corazón las almas? ¿No les duele que muchas almas están muriendo espiritualmente? Pero gloria a Dios y felicito a los hermanos y a las hermanas que no se han dejado morir espiritualmente. Que si sus iglesias donde pertenecían las acabaron, las sellaron, el pastor como era asalariado huyó, hermano, escapa por tu vida. No te dejes morir espiritualmente. Busque de Dios. Ven y congrégate. Ven y congrégate. No te estamos invitando a que te cruces de brazos. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Por eso estamos iniciando una serie, hermanos, es ¿qué tenemos que hacer y cómo debemos comportarnos ante las diferentes situaciones que se nos presentan? ¿Qué tenemos que hacer y cómo tenemos que comportarnos ante las diferentes situaciones que se nos presenten? Porque mientras estemos sobre esta tierra, hermanos, se nos van a presentar muchas cosas, problemas, tentaciones, por un lado, por otra. Pero el Señor dice que no debemos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Tenemos que apartar el pie del mal. La palabra del Señor dice, hijo mío, si alguien te quiere engañar, no lo consientas. Aunque fuere tu mamá, tu papá, el hijo de tu mamá, tu mejor amigo, tu mujer. No te dejes engañar. Porque es que, hermano, la salvación es personal. Nadie va a entregar cuentas por ti. Tú mismo y yo misma tenemos que entregar cuentas al Señor. Y qué tremendo final tiene aquellas personas, hermanos, que haya vivido mientras estaba en esta tierra de cualquier manera. ¿Cómo termina este libro precioso de Apocalipsis? Y es el último capítulo. Lo vamos a leer para luego orar por todos y ver el tema que nos corresponde ahora ver. Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, esto me parece tan tremendo, pero hermanos, tan justo, y en un tiempo final como este, porque hermanos, Dios está dando oportunidad a todos, está haciendo llamamiento para todos, está aconsejando, exhortando a todos. Pero ¿qué hay en muchos corazones? Dureza, indiferencia, desobediencia. Y creen que de Dios se pueden burlar,
que ellos pueden hacer lo que se les dé la gana. Tipo Jonás. Jonás, levántate y vete para Nínive, porque yo no quiero que los habitantes de esa ciudad se pierdan. Levántate porque tengo un plan contigo, un propósito. Y Jonás se levantó, sí, pero no se fue para Nínive, sino para Tarsis. Tanto que los mismos impíos que estaban en la barca lo tuvieron que amonestar. Dormilón, levántate y clama a tu Dios. ¿No creen que estamos viviendo un tiempo así? Y no quiso a las buenas. El Señor preparó el pez, que se lo tragara. Y estando allá en el vientre, ay sí, cuando ya sentía la muerte encima, ay sí, oró, clamó, se arrepintió, le prometió. Y Dios, que es misericordioso, le ordenó al pez que lo vomitara. Y vomitado y todo, le tocó cumplir con el propósito de predicar, de advertir a las personas lo que vendría. Entonces, hermanos, aquí, esto es tremendo. Dice aquí, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso estamos viendo allá, hermanos, en Ezequiel, la vida de esos tres varones: Noé, Daniel y Job. ¿Qué hicieron? ¿Cómo vivieron? ¿Hicieron lo que se les dio la gana? ¿Hicieron de las cosas de Dios lo que quisieron? No, hermanos. Si es de Noé, lo que Dios le ordenó con temor, lo hizo. Dice, preparó el arca en que su casa se salvase. Y como lo estudiamos el sábado pasado, en el clamor por los hogares, por las familias, hermanos, tenía tanto amor, hermanos, Noé, por su familia, que no dejó perder a ninguno de ellos. Fue salvo él, su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Si más familia hubiera tenido, más familia hubiera sido salva. Y él era un hombre de carne y hueso como cualquiera de nosotros. ¿Cómo él sí pudo? Y hoy en día, ¿cuántos cristianos? Lo primero dicen amar a Dios. Y lo segundo dicen amar la familia. Pero ni siquiera han sido capaces de ganársela para el reino. Ni siquiera. Porque los pretextos no me van a creer. Tipo Moisés. Señor, ¿y si yo llego y les hablo y no me van a creer? Tanto rechazó el llamado que el Señor se enojó con Moisés. Y tanto persistió en querer hacer su propia voluntad, aunque era un hombre manso, que no, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, sino verla de lejos. Hermano, entienda por Dios. Y dice aquí, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Una mentira manda a una persona al infierno. Así es que, hermanos, deje de poner pretextos. Deje de ser mentiroso. Deje que el Señor te use, porque estamos en un tiempo final. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Ah? En las iglesias. Pero, ¿cuántos? Desde el pastor en adelante,
están adormecidos, como son asalariados, huyeron, se fueron. Y por allá están bien, según ellos, bien tranquilos porque no se quieren contagiar. Y no les importa las ovejas. Y no les importa nada ni nadie, con tal que ellos estén bien. Oh, ¿acaso hizo eso el Señor Jesucristo? Yo soy el buen pastor, dice, y lo leímos. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, ¿de quién no son las ovejas? Ve venir al lobo. Y era el primero que sale corriendo. Y deja las ovejas a merced del enemigo. Les pregunto, ¿no está aconteciendo eso en muchos lugares ya, muchos hermanos? Reaccione, hermano, por favor. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Ojo, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Quitará su nombre. Y el que no se haya inscrito su nombre en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. ¿Ah? Para aquellos que se dejan creer, hermanos, de los mentirosos, de los herejes, que la salvación no se pierde, que después de que acepta a Cristo pueden hacer y vivir como se le dé la gana, que no hay problema. Mire aquí, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Quitará su nombre del libro de la vida. ¿Y qué dice aquí? En Apocalipsis capítulo 20, para que usted se sacuda, reflexione y aprecie y valore y tenga cuidado de esa salvación tan grande. Porque si no haces la vida que está aquí escrito en la palabra, si no haces lo que Dios está mandando, si no vives el evangelio de Cristo como Él, hermanos, lo enseña, dice, quitará su nombre del libro de la vida. ¿Y qué pasa cuando el nombre de una persona, por desobediente, por perezoso, por rebelde, por de todo, hermanos, por volverse hereje y todo, qué le pasa cuando su nombre se ha quitado, borrado del libro de la vida? Capítulo 20, versículo 11. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y póngale cuidado al verso 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es el mismo infierno. Entonces, ¿por qué no se halló inscrito? Número uno, porque
no aceptó al Señor Jesucristo aquí en la tierra cuando Dios lo estaba llamando, cuando Dios le dio la oportunidad de escuchar palabra, cuando Dios le permitió de que por algún medio, radio, televisión, redes, en una iglesia o lo que fuera, escuchar el evangelio de salvación. No quiso aceptar. Lógico, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Pero, número 2, cuando la persona aceptó, ese día su nombre pasó a estar escrito en el libro de la vida. Pero de ahí para adelante, no vivió la vida que Cristo enseña. No siguió el ejemplo de Cristo. Muchos comenzaron por el Espíritu y están terminando por la carne, escuchando herejes, creyéndole a herejes. Hermanos, su nombre será borrado del libro de la vida. Y como allá, ahí sí como dice el cántico tan hermoso, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Pero si su nombre fue borrado por escuchar herejías, convertirse en un hereje, en un mentiroso, por quitarle a la palabra y predicar cosas que no son de Dios. O sí porque no aceptaste el llamado del Señor para el arrepentimiento, serás echado al mismo infierno. Y no hay en el mundo nadie que me pueda decir, yo no me voy a morir. Todos vamos a morir. La bendición es que los que somos cristianos, ay, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque ya nos vamos derechito con Él. Pero aquellos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, ¿qué van a hacer? Van a ser lanzados al infierno. Y del infierno nadie los puede sacar. Eso es en la religión popular. Que si muere una persona, un brujo, un hechicero, un endemoniado, los familiares le reúnen una platica y le pagan al cura que le recen una misa. Cantada, vale más. Y no sé cuántas clases de misas según ellos. Responsos, novenarios, rosarios y todo. ¿Acaso es que Dios, hermano, se vende si Él es el dueño del oro, de la plata y de todo? ¡Qué ignorancia! Pensar que a Dios lo podemos transar con cosas humanas. Oh, hermano, vamos a orar. Porque quiero ver algo importante aquí que tenemos para hoy en Caminando con Cristo. Pero antes, vamos a entregarle al Señor todos los oyentes, televidentes, que están a través de la radio, de la televisión y de las redes. Y si alguien quiere que su nombre pase a estar inscrito, anotado en el libro de la vida, diga conmigo, Señor Jesucristo, yo no me quiero perder. Yo no quiero, Señor, ser echado al lago de fuego por no haber aprovechado la oportunidad que tú me estás dando. Y tampoco, Señor, quiero que mi nombre sea borrado, porque un día te acepté y no fui fiel. Hice lo que tú me enseñaste que no debía hacer. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Perdóname. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida para cuando tú me llames, yo pueda responderte. No me vaya a condenar en el infierno. No me vaya a perder, Señor. Hoy te ruego, Señor, que me limpies, que me selles con tu Espíritu Santo y que me ayudes. Todos los cristianos, donde quiera que estén, levante su mano y vamos a orar. Y dígale, Señor, si para ti Noé, Daniel y Job fueron, Señor, personas que tú, Señor, las tienes aquí en la Biblia como personas
obedientes, fieles, sinceras. Enséñame, Señor, para yo también comportarme de esa manera y para que en cualquier situación que se me presente, yo no caiga ahí como mosco en leche. Por el contrario, Señor, dame discernimiento y ayúdame, Señor, para ejercer el dominio propio. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer y cómo comportarnos ante las diferentes situaciones que se nos presenten? Veamos una de las muchísimas situaciones que se nos presentan. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 2. Aquí hay una situación. Vamos a ver cómo se comportaron ellos. ¿Qué les pasó a ellos? Y cómo debemos comportarnos nosotros para que no nos pase como le pasó a ellos. La Biblia dice que las cosas que acontecieron para nuestra enseñanza se escribieron para que no caigamos en semejante tipo de desobediencia. Génesis capítulo 2, verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso le dijo el Señor al hombre. Le dio libertad, le dio el privilegio de comer de todo, de deleitarse, de gozarse en el paraíso. Pero simplemente le hizo una advertencia. De todo puedes comer, pero de esto no. Bueno, ¿y qué pasó en el capítulo 3 del 1 al 6? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ya sabemos toda la desgracia que les vino. Aunque Dios, que es tan misericordioso, los llamó. No porque no supiera Dios que habían pecado, que habían desobedecido, que le habían obedecido al diablo más que a Dios. Y lo llamó. Adán, ¿qué has hecho? Yo no, Señor. La mujer que me diste fuera culpable. Y luego no le había dicho a él primero. Luego él no era la cabeza, no era el varón. Llamó a Eva. ¿Qué has hecho? Yo, Señor, no. Fue la culebra. Pues los tres recibieron castigo y fueron echados. Hermanos, siempre tenga esto presente. Siempre el maligno querrá instarnos a hacer lo malo. Siempre. El maligno querrá instarnos a hacer lo malo. Si Dios dice, congrégate, el maligno le dice, no, porque se contagia. Si el Señor le dice, predícale a tu familia,
Muchos dicen, no, porque esos son muy incrédulos y esos no van a creer. Si el Señor dice, cumple con tus deberes. No, Señor, porque no puedo, porque no tengo, porque no esto. Y así cada uno, hermanos, se comporta con Dios. Siempre el enemigo va a estar acechando y va a estar aprovechándose de las oportunidades, porque él se aprovecha de las oportunidades para instarnos a que le obedezcamos más a él que a Dios. Lo hizo con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo había ayunado 40 días, 40 noches. Tuvo hambre, lógico como ser humano. Y Satanás se aprovechó que tenía hambre. Le dijo, ay, si eres hijo de Dios, mira, no aguantes más hambre. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. El Señor Jesucristo tiene poder para hacer todo lo que quiera. Pero al hacer lo que el diablo le estaba diciendo, le estaba obedeciendo al diablo y estaba desobedeciendo al Padre. Y sucede que el Hijo de Dios, usted y yo, y toda persona, hija de Dios, no estamos para obedecerle al diablo, estamos para obedecerle a Dios. Para obedecer la palabra. Entonces, veamos lo que hizo. ¿Qué nos dice a nosotros la palabra de Dios? Cuando se nos presenten esos demonios, esos astutos, esos engañadores, queriéndote envolver con palabras bonitas, con propuestas aparentemente fructíferas y bonitas, pero llenas de veneno, pero llenas de perversión. Proverbios 1:10. Proverbios 1:10. Y no digas, el día que tengas que entregarle cuentas a Dios, no digas, Señor, nadie me lo dijo. Señor, nadie me lo enseñó. No, hermanos, Dios te va a decir sí, hasta el día y la hora. Dice aquí, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no lo consientas. Si dijeren, ven con nosotros. Si te presentaren una y otra propuesta, uno y otro plan, una y otra cosa, no te dejes deslumbrar. Eva vio, le pareció que era un fruto agradable, rico, sabroso, que era bueno, y alargó y comió y le dio también a su marido. Hermano, fueron echados, perdieron toda comunión con Dios y fueron, hermanos, destituidos. Hijo mío, si alguien te quiere engañar, no lo consientas. Ay, pero es que es mi tío, pero es que es mi esposo. Yo sé que eso es malo, pero es que es él o es que es ella. Es que es mi secretaria, es que es mi amigo íntimo. ¿Qué de malo tiene una canita al aire? ¿Qué de malo tiene un poquitico? Es que es una mentirita piadosa. Es que no me puedo negar porque es uno de los círculos de amistad. Deuteronomio 13:6. Deuteronomio 13:6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos, sirvamos, esto es bueno, esto es correcto, esto es agradable, pero esas cosas te van a apartar del Señor. Pero esas cosas te van a estancar y te van a enfriar y te van a contaminar. Dice aquí, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Y mire hermanos, la sentencia y la orden que había.
sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Ah? Si alguien te quiere engañar, no lo consientas. El que le quite a la palabra, Dios le quitará del libro de la vida. Y el que le añada, Dios le traerá las plagas que están escritas en este libro. Por eso, hermanos, ¿qué nos dice el Señor? Dice que hay que permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volver a estar bajo el yugo de esclavitud. ¿Qué dijo un hombre como Pedro? Dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si alguien dice, quiere engañarte para que te apartes del Dios vivo, no prestes oído, no admitas, porque hermanos, es una maldición. Hijo mío, si alguien te quiere engañar, no lo permitas. En Mateo 24, 4. Mateo 24, 4. Leámoslo. Dice aquí, palabras del mismo Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Estamos preparados? Especialmente aquellos que comenzaron por el Espíritu y están terminando en la carne. No se volvieron a congregar porque escucharon a alguien que dijo, no, es que ya no hay que congregarse porque ya cada uno se encierra en su casa y cada uno toma la Santa Cena como le parezca, así no estén bautizados, así no estén adoctrinados, eso hacen ahí un sancocho y lo reparten entre todos y con eso ya tienen. Oh, hermano, vaya a la Biblia, piense, examínate. Yo soy una que estoy orando por todos aquellos que se han dejado infectar por los herejes, por los mentirosos y por todos aquellos que creen que Dios es solo Dios de los domingos. Me da celo en el corazón de que muchos han sido guardados, tienen testimonios grandes de lo que Dios ha hecho, han sido prosperados, bendecidos, pero sin embargo quieren vivir la vida como se les da la gana. Ay, el domingo los ve uno, hermanos que vienen y se gozan. ¿Y entre semana qué? Yo les conté. Exhortación. Que el Señor me... Dile a mi pueblo, yo no soy Dios de los domingos solamente. Más cuando vemos, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre,
Y más cuando el día del Señor se acerca. ¿Cuántas veces hemos estudiado por radio, por televisión y hasta en los programas del sábado en la tarde? Les he hecho a los oyentes esa pregunta. En el tiempo de Ageo, era una gente trabajadora. Trabajaban, hermanos, de día y de noche, pero no prosperaban. Sembraban, pero no cosechaban. Las cosechas eran mínimas. Hermanos, se vestían y no se calentaban. Y cada día de mal en peor. Y un día le dijeron al Señor, ¿por qué nos pasa esto? Y el Señor dijo, porque cada uno trabaja, sale del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, mientras mi iglesia, mientras mi casa está vacía. Por eso dice el Señor, mandaré a las nubes que no desciendan con agua. Y un sembrado que no le llueva, se pierde la semilla. Mandaré, dice, por eso no están recibiendo la bendición que deberían recibir. Porque ya dejaron de congregarse, se olvidaron de la casa de Dios, se olvidaron. Cuidado, hermano, no oíste la ira de Dios sobre su vida. Efesios 5:6. Efesios capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de Dios. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que muchos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Caminando con Cristo. Dirección y presentación Mélida de Gómez. Licencia 6580 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia.